Patrocinan este programa Grupo Sada Pollos Montemar, Caja 7, McDonald's Tenerife, Océano Combustibles, Dental Center Dipar, Todo Hogar, Montesano, Loro Parque, Grupo Número 1, Faicanes Tenerife, Centro Oftalmológico Muiños, Centro Comercial del Mueble, Mobiliario Martínez Serra, Obra Social La Caixa. El hombre que falleció en la noche de este martes acribillado a balazos en la Escuela Oficial de Idiomas de La Laguna era el antiguo gestor del Pub Capitel, Carlos Machín, la persona que ustedes tienen en sus pantallas. El hombre, conocido empresario de la noche tinerfeña, deja a 3 hijos, todos ellos menores de edad, aunque en un primer momento se indicó que estaba citado a declarar como imputado en el juicio del caso Corredor, que comienza el próximo 7 de mayo en la audiencia de Santa Cruz de Tenerife. Su abogado ha declarado que Machín había sido absuelto por esta causa y que por tanto no estaba llamado a declarar. Machín falleció tras el impacto de una bala en su cabeza y otra en el pecho, aunque se produjeron hasta 8 disparos. Los tiros se efectuaron desde un vehículo que se dio a la fuga y que posteriormente fue hallado ardiendo en la avenida de Los Menseyes, también en La Laguna, y a menos de 1 kilómetro de distancia del lugar donde ocurrieron los hechos. El vehículo era un Renault Clio con matrícula falsa. Los hechos ocurrieron pasadas las 10:30 de la noche de este martes, cuando los últimos profesores y alumnos de la Escuela de Idiomas de La Laguna abandonaban el centro. Algunos testigos iban a coger el coche o estaban ya abandonando el edificio cuando irrumpió en el parking de la escuela el coche desde el que se produjeron los disparos. Algunas informaciones que se han arrojado durante el día apuntaban a 2 detenidos en Madrid ligados a este caso, que finalmente se ha desmentido. Enseguida nos iremos hasta la redacción del periódico La Opinión de Tenerife para conocer la última hora de este caso. Era un conocido empresario de la noche. A todos nos ha conmocionado porque no entendemos un suceso de este alcance en un territorio como el nuestro. Pero están pasando cosas en las Islas Canarias que empiezan a preocuparnos y que hasta ahora se producían, pasaban, pero no de esta manera y de forma tan continuada. Nuestro más sentido pésame a la familia de Carlos Machín, desde Mírame Televisión, y desde ya me van a permitir, en lo que establecemos esa conexión que se nos está complicando con el periódico La Opinión de Tenerife, del grupo Prensa Ibérica. Saben que tienen en Canarias 2 periódicos, La Opinión de Tenerife y el periódico La Provincia. En lo que establecemos esa conexión, les vamos a invitar a participar en este tiempo de actualidad, de análisis, de tertulia, como siempre hacemos, brindándonos a nosotros conocer su opinión a través de las redes sociales y a través de nuestra plataforma de WhatsApp. Aprovechamos y mandamos un fuerte abrazo y nuestro agradecimiento a todos aquellos que nos siguen a través de nuestra emisión internacional, nuestra ventana al mundo, que es mirametv.com. Ahí tiene nuestro Twitter, nuestro perfil en Twitter, @mirametv, y nuestra cuenta o nuestro número de WhatsApp para que sus mensajes aparezcan en pantalla durante este tiempo de directo. Nos acompañan en esta mesa mi compañera María Montero,
de Radio Las Palmas. Buenas noches, María. Buenas noches, bien hallados. Os echábamos de menos. Un placer estar otra vez aquí con los compañeros. Buenas noches, Ricardo Negrín. Buenas noches a todos. Y por Onda Tenerife damos la bienvenida a nuestro compañero Raico Vargas. Gracias. Raico, buenas noches. Buenas noches, Manolo. Y bueno, después de algún tiempo, pues encantado de estar nuevamente aquí compartiendo, bueno, pues tertulia con los compañeros y por supuesto contigo. Decía que estábamos pendientes de esa conexión. Estoy esperando instrucciones. Parece que tenemos dificultades con el periódico La Opinión de Tenerife, por lo menos yo tengo dificultades en el Pinganillo, y mientras procedemos a esa conexión, me gustaría que me adelantaran o me contaran cómo ustedes han vivido esta noticia, han conocido y han visto el desarrollo de la misma. Pues desde mi punto de vista, de una manera muy dura y muy lamentable, porque da miedo pensar que esto está pasando en Tenerife, en Canarias, y que hay tiroteos en las calles cercanas al centro de la laguna. De hecho, yo estaba despierta a esas horas y empecé a verlo circular en las redes sociales, ya empezaban a ver vídeos, en fin, era un tema ya que duele y que, sobre todo, como estás diciendo, ha dejado también un padre de familia que deja una familia huérfana, y sobre todo te planteas la seguridad y también si es un ajuste de cuentas, si era un personaje clave, en este caso Corredor, que como dices empieza a haber el juicio inminentemente a 1 de mayo. Si a mí sobre todo me trae también el tema, ¿no? Si él tiene un dispositivo móvil que la policía tenga ya en su poder, porque realmente los móviles dejan mucha información, y realmente qué consecuencias va a traer esto para el caso Corredor, porque una pieza clave como él pues ya no nos va a poder contar nada, ¿no? Ricardo. Yo estoy todavía perplejo, estoy sorprendido desde anoche, pues a la hora más o menos de que se hubiera producido, igual que María, me enteré por las redes sociales, llegué a hacer mi programa anoche, que lo tenía tarde, ya conmocionado con eso, y cuando salí en la madrugada me puse a leer. Y quiero decir que falta costumbre, afortunadamente, falta costumbre de que entendamos sucesos así de violentos y de graves, como muchos grupos de personas extranjeras afincadas en Canarias, en los sures de nuestra Gran Canaria y de nuestro Tenerife, nos han pegado algún susto de algún tipo, así de violento. Pero yo reflexiono, llevo estas 24 horas pensando que es una muerte, desde aquí mi más sentido pésame a sus familiares y a todas las personas que querían a este señor, una muerte que nos sirve para reflexionar que están vinculadas cosas pues que tienen difícil casación a priori. Están vinculados los presuntos tráficos de influencia, los tribunales con casos que se prolongan en el tiempo, que no terminan de aclararse, la política municipal, la noche y mucho dinero. A esta persona que ha fallecido, a quien no conozco y de que no tengo nada más que sentir muchísimo su pérdida por las personas que le querían y que le conocían, le rodeaba esto que estoy diciendo, y ha decantado de modo excepcional, porque afortunadamente, insisto, yo no estoy acostumbrado a valorar noticias de este tipo, en una trágica y muy violenta pérdida que nos tiene que hacer reflexionar de el ritmo al que vamos, ¿no? Y de cómo nos metemos, y que cuando se mezclan cosas así de, como acabo de decir, la política con el presunto tráfico de influencias, con la noche, con mucho dinero, con algunas prácticas, bueno, vamos a decir, no transparentes en grupos de personas o que no entendemos demasiado bien. El final ha sido trágico de todo este cóctel. Raico. Yo coincido y voy en la misma línea que los compañeros, ¿no? Primero, yo lo que pido o lo que me gustaría es que en este tipo de cuestiones se están mezclando muchas cosas que no sabemos, ¿no? Y sobre todo es una persona... Fíjate, y haces bien en aclarar eso, que inicialmente, y ojo por el papel que jugamos los medios de comunicación, porque es una irresponsabilidad decir que esta persona estaba imputada, Carlos estaba imputado, sí. Y leo textualmente la información que tengo delante de mí. No estaba imputado en el juicio del caso Corredor, no estaba imputado. Investigado, como se suele decir ahora. Investigado. Y este juicio comienza el 7 de mayo. Pero es que además, finalmente, ya se ha
confirmado que Carlos Machín estaba absuelto de este asunto. Entonces, claro, todo eso lleva a estas dudas que luego se generan. Claro, es la noche y a lo mejor fue o un ajuste de cuentas. Bueno, dejemos ese papel a la policía, que imagino sin especular, que ahora, efectivamente, sí. que ahora es lo que estará sucediendo. Completamente de acuerdo. Primero porque hay dos partes, como bien están comentando, pues se le vinculaba con el caso Corredor y también, bueno, pues un empresario de la noche. Y como decía Ricardo, perfectamente a nadie se le escapa, pues muchas cosas, que no todo es así, pero hay muchas cosas que suceden en torno a la noche. Yo quiero recordar también que sucedió no hace mucho tiempo, se le dio una paliza a un empresario en el sur de Tenerife, José Tavío. Estaba vinculado también, era testigo también dentro del caso Arona. No tiene que ver una cosa con la otra, pero es preocupante. Nos vamos a Lanzarote, porque en el año 2016 en Lanzarote se le daba también una paliza, en este caso a una familia, vinculado también a un empresario que a su vez se ha demostrado con el tiempo que eran las mismas personas que daban la paliza a José Tavío. Entonces, con lo cual estamos en una situación complicada, donde estamos al límite, donde la situación en Canarias pues asusta. Yo he recibido hoy una llamada y dice, ¿qué pasa ahí? Y lo que me decía algo, por el bien de la ciudadanía, espero que se depuren responsabilidades y que esto no se tape. Hoy hubieron 2 detenciones a mediodía, en la mañana en Madrid. A mí me decían que a primerísima hora de la mañana que habían estado cotejando la investigación, listado de los diferentes vuelos, los que salían a última hora de la noche, tanto por el aeropuerto sur como por el aeropuerto norte, y casualmente esta mañana pues se producía esa detención. Parece que no tiene nada que ver, según se ha desprendido en torno a la tarde, pero yo lo que pido es que salga todo, que se diga la verdad, porque estas noticias alarman a la ciudadanía. Estamos hablando de las 10:15, 10:20, 10:30 de la noche. 8 disparos, es decir, ¿cómo llegan 8 disparos. a manos de las personas? Pero Carlos Machín, por fuera de un centro educativo, en un coche. Y a la salida de clases, además. A la salida de clase, suena feo. Lo dejo ahí. No quiero entrar porque, insisto, podemos enturbiar la investigación y decía responsablemente Manolo, vamos a ser cautos los medios de comunicación, queremos lanzarnos con primicias. Yo creo que lo que vale es la información en este caso y la información veraz. En este caso, sí, me gustaría apuntar también, recordar que en el caso Corredor desaparecieron 45 tomos del juzgado del caso Corredor. Es decir, es un caso... Entre ellos alguna escucha. Efectivamente, y que además las escuchas fueron anuladas. En un auto se imputaba al que es hoy en día presidente del gobierno, Fernando Clavijo. Luego se archivó la causa y todo empieza por presunto tráfico o tratos de favor a Evaristo González, que es un empresario también de esa zona, y que bueno, que esto no está resuelto todavía, que es un caso abierto, pero lo que quiero señalar efectivamente que hay una serie ya de irregularidades y de cosas extrañas que van sucediendo y que bueno, que efectivamente siendo tristeza de corazón que culminen con el asesinato de una persona dramático como esta madrugada. Ya por fin tenemos establecida esa conexión con el periódico La Opinión de Tenerife. Vamos a conocer más detalles de esta terrible noticia que nos ha conmocionado a todos, insisto. Para eso contamos, como siempre, con nuestro periodista de sucesos de referencia, nuestro compañero Antonio Herrero, del Grupo Prensa Ibérica. Víctor Brito se encuentra en la redacción de La Opinión. Por fin, Víctor, buenas noches. Manolo, muy buenas noches. Bueno, efectivamente, un suceso que ha conmocionado no solo a la sociedad tinerfeña, sino a toda Canarias, que se producía, como bien recordabas, anoche en el barrio de La Verdellada del municipio de La Laguna, y nosotros nos hemos venido hasta la redacción del periódico La Opinión de Tenerife. Aquí se trabaja a esta hora de la noche de forma trepidante para mañana pues, sacar un especial que ustedes podrán leer no solo en las páginas de La Opinión de Tenerife, sino también en la otra cabecera del Grupo Prensa Ibérica en la provincia Diario de Las Palmas. Y efectivamente también estamos con nuestro periodista de sucesos de cabecera, que es Antonio Herrero. Antonio, buenas noches. Buenas noches. Bueno, un suceso que se producía en la noche de ayer, que tenía como víctima a Carlos Machín, empresario de La Laguna.
¿Quién era Carlos Machín, Antonio? Bueno, Carlos Machín era un hombre que regentaba varios negocios de ocio nocturno en La Laguna, entre ellos el Capitel. Y anoche, como bien decías tú, cuando salía sobre las 10:30 de la Escuela de Idiomas, dos personas a bordo de un turismo Renault Clio con placas de matrícula dobladas, es decir, falsas, lo esperan y efectúan al menos 8 disparos, de los cuales 2 le alcanzan. Y mortal, además de necesidad, porque una de las heridas era en la cabeza y el otro en el pecho. Y este hombre, a pesar de los esfuerzos de los sanitarios del SUC, acaba falleciendo. Era herreño de nacimiento y deja 3 hijas, ¿verdad?, en el mundo, y además era una persona pues ligada al ocio nocturno en esa localidad, en La Laguna. Sí, efectivamente, deja viuda y 3 chiquillas de corta edad. Y era ampliamente conocido. Incluso esta mañana estaba hablando con otro compañero de los medios de comunicación y parece ser que ya había expresado pues, que quería un poco alejarse de ese mundo trepidante que es la noche y buscar otra cosa más cómoda para trabajar. ¿Cuáles eran los locales que regentaba actualmente en La Laguna? Porque son locales además conocidos pues por la gente que normalmente también los fines de semana disfruta del ocio en La Laguna. Sí, hombre, el más conocido de todos es el Capital que está en la zona del Cuadrilátero, un local emblemático en La Laguna, y era el más conocido. Luego tenía el Palco, pero el más conocido era el Capital. Después de producirse el tiroteo en ese aparcamiento de la Escuela de Idiomas, ¿qué pasa con el vehículo? Bueno, vamos a ver, los 2 autores del tiroteo huyen y se supone que bajan por el camino real de la Verdellada hacia un descampado en la finca España, donde le pegan fuego. Todo ello con el fin de destruir huellas y vestigios para dificultar la labor de la Policía Nacional. El móvil de este asesinato, ¿cuál es, o por lo menos cuáles son esas opciones que se barajan? ¿Qué piensa la policía? Bueno, en principio es temprano y aventurado para apostar por una línea segura de trabajo, pero bueno, esto apunta todo a una venganza y además ejecutadas por auténticos profesionales. O sea, sabían que a esa hora salía de la Escuela de Idiomas, sabían el coche en el que estaba, sabían el itinerario que iba a recorrer y esperaron antes de que saliese. Y aparte estamos hablando que se produce con un arma corta de fuego, que ese es el gran peligro que hay con esto. O sea, estamos hablando que actualmente pueden haber alrededor de 6 armas cortas en manos de determinados delincuentes de la isla. Además se da la circunstancia de que Carlos Machín estuvo implicado en un caso que está ahora mismo en la justicia, el caso Corredor, aunque finalmente fue absuelto por la propia justicia, ¿no? Sí, efectivamente, apareció en las diligencias y en el sumario en su momento y bueno, llegó al final con un acuerdo con la Fiscalía y este hombre estaba absuelto de ese caso. Sí, pero sí, era un hombre que sabía bastante con todo este problema que hubo con el caso Corredor, que afectó a tantas personas, sí sabía bastantes cosas que probablemente ese tema es el que pudo haberle llevado al final a que acabaran con su vida, además de esta manera tan terrible. Por lo tanto, parece que ha sido totalmente planeado lo que sucedió ayer en La Laguna, ¿no? Prácticamente no hay dudas ahora mismo. Sí, efectivamente, esto no es una cosa de cuestión de pasamos por allí y vamos a acabar con la vida de él, no. Esto estaba premeditado, planificado y como te decía antes, se sabía el itinerario, el vehículo en el que estaba, dónde estaba a esa hora y bueno, era ir a cazar a una persona, sencillamente. ¿Cuánto tiempo hace o hacía que no sucedía algo así en Tenerife, un tiroteo? Porque no ha sido el único, ¿no? Sí, efectivamente, en enero, creo recordar, hubo uno en Ofra, donde esperaron a otra persona que saliera de un bar, efectúan al menos 2 disparos, no impactan contra él y la víctima y los autores huyen en direcciones contrarias y al final uno de los vehículos aparece calcinado en las proximidades. Un modus operandi similar al de... Aunque en este caso sí es verdad que estamos hablando de algo, parece ser que tiene que ver con un tema de drogas. No es el caso de la muerte de Carlos Machín. Bueno, ese trágico suceso, recuerden, sucedía ayer en La Laguna y mañana en la Opinión de Tenerife y en la provincia. ¿Qué vamos a poder leer, Antonio? No, a leer la cronología desde el mismo momento en que se tiene conocimiento de este tiroteo y posterior fallecimiento hasta las últimas actuaciones de la Policía Nacional.
Pues muchísimas gracias por atender. A ustedes por invitarme. Manolo, buenas noches. Nosotros nos quedamos por aquí en la Península de Tenerife, pues conociendo más datos sobre todo lo que tiene que ver en relación a lo sucedido anoche en La Laguna, que finalmente, bueno, pues acabó con la muerte de ese empresario de San Cristóbal de la Laguna, Carlos Machín. Gracias, Víctor. Gracias, Antonio. Estamos en directo, son las 10:30 de la noche, 9:30 de la noche en las Islas Canarias. Estamos conmocionados. Yo estaba escuchando a Antonio y arma corta o armas cortas. Y además tienen hasta censadas... Semiautomáticas, perdón. Y luego tienen hasta censadas el número que son hay poquitas en Tenerife. No sé, aparentemente, a lo mejor son muchas. O muchas, 6. Y luego, en el relato que estaba haciendo junto a Víctor Brito, hablaba de que lo estaban esperando. Estamos hablando de profesionales, de gente que sabía a qué hora, en qué lugar, dónde esperarlo y de qué manera ejecutarlo. Seguramente ellos no lo pretendían, pero en este momento yo pienso que, y no solo en la isla de Tenerife, han conseguido sembrar el terror en Canarias. Yo espero que esto pase y que un poquito de información y diligencias de las fuerzas del orden y de seguridad... Por eso decía antes, Ricardo, la necesidad de que se esclarezca, de que la opinión pública sepa realmente. Sí. Hoy no se habla de otra cosa en Tenerife sino de esto. Las redes sociales, además, hay quien opina gratuitamente y aguantan todo y alarman a la ciudadanía. Sí. Hay que decir, por ejemplo, que en este caso Carlos Machín llevaba mucho tiempo ya alejado de la noche. Él estaba en otros negocios. No sé cuál exactamente, pero estaba ya bueno, pues alejado y además había sido absuelto por fraude fiscal también, ¿no? Hay que dejarlo también muy claro. Y por otra parte yo me planteo si realmente hubiera sido necesario que fuera un testigo protegido, porque el caso Corredor, además, el juez Pampara 4, que es uno de los instructores, él apuntaba a una presunta red de empresas, a un entramado donde hubo 14 detenciones, aunque luego pues convenció a la Fiscalía de que no había riesgo de fuga y bueno, esto se va a ver ya efectivamente cuando empiece el juicio. Pero realmente yo he apuntado dos cosas: podía haber sido un testigo protegido y no lo fue, también a qué tipo de responsabilidad se puede impedir, y por otra parte hay 8 disparos, es decir, 2 son certeros y acaban con su vida, pero hubo 8, es decir, había saña, había un especial, sí, claro, ensañamiento para realmente acabar con su vida, porque bueno, pasas con un coche, pues ejercer un disparo o 2 y bueno, pero es que 8, es decir, vamos a vaciar el cargador y realmente acabar con la vida de esta persona, es decir, era un encargo de acabar con su vida. Que no sobre todo la hora que se producía. Y que no era un sitio alejado, e insisto, que no eran 2 que lo mataron, sino 8 en un aparcamiento de un centro educativo afortunadamente plagado de gente asesora. Era temprano, había testigos. Y que no sabíamos si estaba amenazado, que lo que hablamos, ya las averiguaciones que haga la policía, por supuesto, podía haber recibido amenazas, presiones, eso ya se desvelará o no en algún momento. Uno se pregunta, ¿cómo entran las armas en un territorio aislado como es Canarias? Los controles, ¿cómo logran entrar? Bueno, lo mismo tendríamos que preguntar. Hay una legislación, realmente está regulada. ¿Cómo entra la droga? ¿Cómo entran las drogas? ¿No? O sea, habría tantas preguntas que realizarse, pero... De ahí es la gravedad. De ahí es la gravedad del caso, porque no es baladí. Estamos hablando de que no es una escopeta de caza, estamos hablando de que es un arma semiautomática. La hora que es, 8 disparos, querían, o bajo mi punto de vista, por lo poco que he preguntado a gente, pues querían cerciorarse muy bien de que acabar con su vida, ¿no? Y estamos hablando de las horas, conocían perfectamente los movimientos. Sí es cierto que además, por quemar el vehículo no se destruyen todas las pruebas. Hemos tenido casos, pues por ejemplo el de un empresario del sur de Tenerife, tristemente pues fallecido, amigo como era Mundo Toledo, empresario de una estación de servicio, que además también se quemaron y de ese coche se desprendieron muchas pruebas a pesar de haber sido quemado, ¿no? Con lo cual yo me imagino, y además ya nos tienen acostumbrados tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional, en que van a hacer una investigación lo más profundo y esclarecer todo esto. Pero yo sí digo,
Creo que la ciudadanía, en un caso como este, debe saber Sí, realmente lo que ha pasado. Estoy de acuerdo. Si esto está vinculado, si finalmente se demuestra que tiene que ver con ese macrojuicio del caso Corredor, pues que se sepa, sobre todo para que la ciudadanía esté pues expectante de lo que está pasando. Y últimamente los tiempos han cambiado, se está conociendo muchísima información. Creo que luego hablaremos también de lo que ha salido del tema del recinto ferial, por ejemplo, pero el caso Corredor, si va vinculado ahí, la gente lo tiene que saber. Si es un tema de la noche, la gente lo tiene que saber, y por lo tanto yo lo que sí pediría es la máxima claridad y transparencia en este asunto. Y yo también lo que señalaría es que cualquiera que nos esté viendo ahora, Manolo, si tiene algo importante, alguna prueba que aportar para este caso, que ayude a esclarecer, que lo haga. Que se colabore desde el pueblo canario a que se haga justicia. Porque a lo mejor una conversación, un WhatsApp, algo que has... ¿Sabes? Yo creo que es importante que los ciudadanos también, y como hacemos en este programa, colaboremos a que se aporte los mecanismos necesarios y las pruebas que tengamos. Nunca se sabe qué puede pasar o quién ha podido saber, oír o ver algo. Porque a lo mejor en esa zona también alguien ha visto o oído algo. Espero que esa persona también esté protegida a la vista de los acontecimientos, pero sí me gustaría que seamos solidarios también con este caso y con esta familia, dado lo que ha sucedido. Hay uno no tiene nada que ver, pero sí lo uno porque hay mucha gente preguntándose qué ha pasado. Hace pocas fechas, y además coincidía con el incendio de Madre del Agua de los Altos de Granadilla, se conocía en la mañana, conocíamos que había aparecido un cuerpo en ADG. ¿De quién es? ¿Ha trascendido? ¿Es de la persona de don Carmelo, fallecido? O, perdón, desaparecido. No se sabe nada. Pero es que también apareció en la zona de Amarilla Golf un joven de San Isidro enterrado. ¿Se sabe algo? ¿Ha trascendido el qué ha pasado de los hechos? Y el mecánico, dices el... Sí, efectivamente, joven de San Isidro, al cual pues también le mando un saludo a toda su familia que la conozco, ¿no? ¿Se sabe? Son cosas que están ahí y que son casos que yo creo que deben salir y por lo menos esclarecerse y que la gente, la ciudadanía tenga una opinión, o por lo menos el delegado, el subdelegado, al quien compete, pero por lo menos saber qué ha pasado con estas dos personas que se han encontrado, que ha quedado a un lado y no se sabe nada. Raico, dices que durante el día de hoy en Tenerife, yo creo que en Canarias no se ha hablado de otra cosa que de ese asesinato, ¿no? Es cierto que hay que ser prudentes, que no vamos a dar nombres, pero tú que te mueves en los corrillos de periodistas, ¿hay hipótesis sobre quién pudiera estar detrás? Hombre, yo dice mucho de la gravedad de donde estaba metido. ¿Quién estaba? A mí me llama poderosamente la atención, por ejemplo, de un caso. Yo no quiero vincularlo, dicen que no, pero obviamente nos asombra la forma y nos asombra que en uno de los casos, de los mayores casos de corrupción, como es el caso Corredor, donde María ya había dicho que habían desaparecido pruebas del propio juzgado. Del propio juzgado. juzgado. La falta de transparencia Hombre, muchos de los compañeros en las diferentes llamadas de la mañana de hoy, todos apuntábamos a eso, ¿no? Apuntamos, a partir de ahí, que se investigue. Pero sí es verdad que lo que gana profundidad en el correo en cuanto a compañeros de los medios podría ser una de las posibilidades. El caso Corredor no es nuevo en esta casa, no es nuevo en Mírame Televisión, entre otras cosas porque lo hemos tratado desde el principio y lo pueden ustedes comprobar si acceden a mirametv.com. Ahí encontrarán detalladamente toda la información al respecto. Miren, desde el pasado 22 de febrero, por ejemplo, este titular, la Fiscalía pide 16 años de cárcel para el cabecilla de la trama Corredor, el empresario Evaristo González. El 26 de febrero del 2018, ven ustedes este otro titular, la jueza del caso Corredor ve indicios para juzgar a 17 miembros de la trama por defraudar a 4,5 millones a la seguridad social. Y ahí tienen ustedes también desgranado parte del juicio del caso Corredor 1 y 2. Así lo titulábamos
en Mírame Televisión. Una información que conocíamos de primera mano gracias a nuestro compañero David Cuesta y que hemos compartido con todos ustedes en esta mesa y a través de nuestra edición digital o nuestro portal web, mirametv.com. Nos vamos con Me he enterado. Ricardo, Dime. ¿por dónde quieres empezar? Bueno, vamos a contar algo muchísimo menos trágico, pero que supone el calvario de mucho tiempo de un pequeño empresario canario, ¿te parece? No tiene nada que ver, afortunadamente, con el caso del que acabamos de hablar, pero insisto, se trata de la tragedia personal que vive una persona que llamó a uno de los programas de esta cadena que se llama La Traquina. ¿Te parece? ¿Te cuento? Venga. Ese protagonista se llama, lo vamos a ir viendo seguramente en pantalla, Sebastián Figueroa. Es un, insisto, pequeño empresario. Tiene un bar en un centro comercial en la isla de Tenerife, en Santa Cruz concretamente. Se llama el Centro Comercial Nivaria. Él tiene un bar ahí desde diciembre del año 2007. Justo, fíjense, el último año de la bonanza económica y cuando reventó la crisis. Alquiló el local que le permitió montar con una hipoteca de su casa el kiosquito tan famoso de ese lugar, que está en el mismo centro de Santa Cruz. Es un centro comercial de alto standing, digamos, que sigue abierto. Recientemente ha cambiado de nombre. Antes se llamaba Centro Comercial 3 de Mayo. Lleva un poquito de tiempo, muy poquito. Mucha gente ni lo sabe que ha cambiado de nombre. Ahora se llama Centro Comercial Nivaria. En la planta baja hay un bar de zumos, de cortados, de desayuno, que por cierto se come y se bebe muy bien ahí. Lo recomiendo. Bueno, pues en ese lugar Sebastián comenzó a desarrollar su actividad y tuvieron un diciembre de 2007 muy bueno, cuenta Sebastián. Lo contó todo esto en La Traquina, en el programa La Traquina de Mírame Canarias. Tuvieron un diciembre de 2007 muy bueno, pero con 2008 llegó la crisis y afectó a todo el centro comercial. Los propietarios del centro comercial, que eran un grupo de empresarios canarios, entendieron el problema que ellos mismos estaban sufriendo con otras empresas que tenían e hicieron una reducción generalizada de las cuotas del alquiler, en realidad a casi todos o a todos los inquilinos que le pedían esa reducción. Pasó de pagar 2.000 euros a pagar 600. Eso le permitió, durante esos años, mantener los 5 empleados que tenía en el bar y, pues, durante todos estos años, desarrollar la actividad. Él intentó vender ya cerca del... Bueno, el año pasado, en 2017, ya intentó vender el local cuando los antiguos dueños le dijeron que ellos iban a vender el centro comercial a una empresa regentada por propietarios hindúes y que le recomendaban que, pues, si estaba con lo comido por lo servido, pues que aprovechara e intentara buscar una salida a su negocio. La encontró, tuvo dificultades y no consiguió vender el local. Se encuentra realizando la explotación en este momento con este local, con nuevos dueños. Y bueno, pues a partir de Semana Santa, es decir, hace un mes, comienza su calvario. Los nuevos dueños han intentado hacer muchas cosas. Vamos a escuchar al abogado que responde a lo que yo voy a contar. Tenemos un problemilla técnico, vale, Ricardo, con ese audio. Por eso te ponía esta nota aquí. Ah, vale. Así que si nos puedes adelantar tú mismo, perfecto. Mejor. Él cuenta que le acosan permanentemente desde que llegaron los nuevos propietarios, que le bajan a desanimar a sus empleados, a decirles que más vale que se vayan, que no hagan caso al jefe porque lo van a echar. Nosotros tenemos en la redacción de este canal una sentencia favorable a él de solicitud de desahucio por deuda. El juez desestimó esta solicitud por parte de los nuevos dueños que alegan una deuda porque estos nuevos propietarios hicieron valer en el banco el aval que él había presentado hace 10 años de 22.000 euros. Es decir, le pidieron al banco el aval que había depositado de 22.000 euros cuando Sebastián asegura que la deuda era solo de 8.000. Está enfadado porque le han quitado su aval de 22.000 euros, desaniman a sus empleados y en Semana Santa, además, una mañana llegó y se encontró... Lo vamos a ver, creo, sí. En Semana Santa llegó y se encontró a una señora que yo no soy capaz de identificar, que él asegura que es la gerente del centro comercial, haciendo esto. Quitando sillas del centro comercial, quitando sus sillas, que son propiedad de Sebastián. Vamos a oírlo. Es que tenemos una confusión con el problema del pinganillo. Ricardo, vale, te estoy perfecto. liando yo. No, te entiendo. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues estamos viendo, miren, ahí yo lo cuento, no te preocupes. Estamos viendo cómo él graba, él cuenta que esa señora de la chaqueta rosada es la gerente del centro comercial. Yo no la sé identificar, no la conozco. Estamos viendo cómo el segurita del centro comercial le recrimina su acción de grabar
lo que está sucediendo, de que le están quitando sus mesas y sus sillas, propiedad de él. ¿Están quitando de mi terraza? Llama, a la policía la llame yo ya. Bueno, pero no estés grabando. A la policía la llame yo ya. Sebastián, por favor, no estés grabando. ¿Estás oyendo? Como sigas grabando, tengo que ir afuera. Me parece mentira. Estáis equivocados, ¿eh? Ya hemos llamado a la policía local. Y os estáis llevando mi mobiliario, me lo estáis robando, ¿eh? Yo no entiendo esto, de verdad, Begoña. El que está grabando las imágenes es Yo sigo el instrucciones del empresario. abogado, El desesperado Sebastián, porque le estaban quitando esto su es increíble. modo de vida. Fue esta Semana Santa. Le estaban quitando las mesas, que son de su propiedad, por cierto, en un local que paga y que no tiene deuda, y que no solo no tiene deuda, sino que han requerido un aval superior a la deuda que él ha aprobado ante los tribunales. Por eso, esto sucedió porque estas personas intentaron desahuciarlo y no lo consiguieron. La sentencia fue negativa porque la jueza o el juez estimó que ya no solo no había deuda, sino de que era el centro comercial el que le debía el dinero. ¿Vale? Es el centro comercial, según lo que estimó el juez, el que le debe el dinero. Bueno, pues no solo eso, sino que le quitaron todas las mesas. Fíjate que es un kiosquito, no es un bar, sino un kiosquito en el centro de la plaza. Todos hemos ido, toda la gente que hace compras en Tenerife hemos pasado por ahí. Y claro, él ahora lo tiene muy difícil para seguir saliendo adelante y pagar. Le quedan 2 empleados para seguir pagando a sus empleados. ¿Sabes qué? Yo no entendía qué pasaba. Yo no lo entendía bien. Escuchaba la desesperación en la traquina de Sebastián, pero no entendía qué pasaba. Intervino la semana siguiente, esta misma semana, en la traquina, el abogado de los nuevos propietarios del centro comercial. Vamos a escucharlo. Procedimiento de desahucio que se inicia contra el empresario que intervenía la semana pasada se inicia por la propiedad anterior, no por esta propiedad, no por los nuevos titulares. Lo cierto es que la sentencia que se dictó ni siquiera a día de hoy es firme, la sentencia se encuentra pendiente de resolución, y el problema que hablaba de la terraza nada tiene que ver con el procedimiento de desahucio, y es que, como sabe muy bien la persona que hablaba la semana pasada, ha venido ocupando pues una extensión muy amplia de la planta primera, mucho más allá de la terraza que tiene permitida para el uso de mesas y sillas para su negocio. No que no quieran que siga la actividad, se quiere que se siga la actividad, pero en base a un contrato lo que no se puede permitir es poner en riesgo la seguridad del resto de los usuarios del centro comercial, ni ocupar una zona que no está arrendada, o sea, queda arrendada unos metros cuadrados en donde puede colocar sus mesas y sillas. Así se lo ha advertido en varias ocasiones. ¿Por qué no se llega a un acuerdo? Pues, porque no hemos conseguido acercar posturas entre los representantes jurídicos, no por otra cuestión. Porque ustedes, ¿qué solicitan? Existe una deuda, existe un impago continuado desde el punto de vista de la contabilidad, y eso es lo que se está reclamando. Javier, pero parece ser que la deuda no existe. El que haría falta no lo puedo, no podría decirlo ahora mismo, pero el que hay una posibilidad de acuerdo, evidente. Además, nos hemos puesto en contacto muchísimas veces con don Sebastián, tanto directamente la empresa como nosotros con su abogado, poniéndole todas las facilidades del mundo para llegar a un acuerdo para salir adelante. Lo que pasa es que el bloqueo, cuando llega el bloqueo, pues estamos en esa situación. Hay un misterio que voy a desvelar inmediatamente. Ahora ya todos tenemos todas las claves. Una parte y otra parte. ¿Qué pasa? Antiguo propietario. ¿Qué pasa? Sebastián consiguió documentar ante los tribunales que la cuota de su alquiler es 600 euros desde hace años. Ha mostrado los extractos de los ingresos y de las transferencias. Los nuevos propietarios no consideran que esa es la cantidad que ellos quieren, y al parecer, y según estamos viendo por los testimonios de Sebastián y por las imágenes en exclusiva, que insisto, acabamos de ver por primera vez, no las habíamos visto en la traquina en el programa que estamos haciendo ahora para ustedes, yo entendí en ese momento, al escuchar al abogado de los nuevos propietarios, que quieren que Sebastián pague 2.000 y no 600 euros, y están utilizando todos sus recursos, y cuando los tribunales no los apoyan, pues se llevan lo que es, como hemos visto, insisto, por las imágenes,
propiedad del propio Sebastián, que son sus mesas que son de él y sus sillas que son de él, pero además no es que sean de él por un capricho. Quiero decir, si le quita las mesas y las sillas a un local que no tiene sino mesas y sillas, que no tiene otro sitio, dejará de facturar y se irá a la quiebra, que tiene, por cierto, ese local lo abrió gracias a que pudo hipotecar su propia casa, que no es un señor multimillonario, a quien no conozco y no he visto nunca, insisto, solo he escuchado su historia, que me ha costado muchísimo entender, porque como ven, pues no, es en realidad sencilla, pero ninguna de las dos partes, Sebastián creo que por desesperación y la otra parte porque no quieren ser claros, no cuentan exactamente qué pasa. Y que en este caso también representa una apropiación indebida. Sí, sin incluso duda. él la está viviendo, una propia apropiación indebida, y por otra parte el perjuicio económico, como estás apuntando efectivamente, a su propio negocio, que deja de ejercer su actividad porque le han quitado los medios. Y además incluso cuando él apela a la autoridad, ahí hay un Securitas, ¿no?, que sí, de alguna manera participa, a lo mejor inconscientemente porque no sabe la realidad, no lo sabía, evidentemente, claro, efectivamente, pero por otro lado él se encuentra indefenso y aunque apela a la autoridad, llama a la policía local. No sabemos cómo acabó eso, ¿no? No se sabe si llegó la policía local. Ahora hay un proceso ahí abierto por... no recuerdo la terminología jurídica, han hablado 3 abogados, porque también habló el abogado de Sebastián. Al final, además de que la sentencia está denegada de desahucio, porque el juez, como digo, entendió que es el centro comercial el que le debe dinero a Sebastián, es al revés, pues ahora esto está en los tribunales. Cuenta el abogado de Mírame Canarias, Carlos Álvarez, que Sebastián lo tiene absolutísimamente ganado, solo que necesita un poco de tiempo. Le recomendó también en antena, les cuento a ustedes porque se habrán quedado preocupados como yo cuando me enteré de la historia, que pidiera al juez una protección, que también tiene una terminología jurídica, para que no cambie ninguna circunstancia, le devuelvan inmediatamente sus mesas y no cambie ninguna circunstancia hasta que el proceso jurídico termine y el juez determine y evalúe hasta dónde ha sido perjudicado don Sebastián y hasta dónde tienen que resarcirle. Y mientras tanto, Ricardo, ¿está cerrado? Tiene el mostradorcito y cuenta que le dejaron, le quitaron 14 mesas, tenía 14, a lo mejor se excedía, yo no lo sé, que es el argumento, pero el abogado, cuando le pedía a mis presentadores, yo dirigía el programa ese día, le pedía a los presentadores, pregúntenle en cuánto, lo preguntamos varias veces, es un resumen lo que hemos puesto, el abogado nunca dijo en cuánto, simplemente le quitaron todas las mesas. Entonces puede que se excediera, pero ellos, está claro, mi conclusión fue que lo que quieren es que se vaya. Es mi impresión, sin tener más datos. Que incluso se puede sentir acosado dentro del propio centro, ejerciendo su actividad. Ya cómodamente no va a estar, claro, sí. María Montero, me he enterado. Me he enterado de algo que Ricardo ya ha apuntado, estando no presente, pero como si lo estuviera. Vamos a las tarjetas Black del Lago Martianes del Puerto de la Cruz. Sobre todo quiero rendir homenaje a los trabajadores del Lago Martianes del Puerto de la Cruz, que cumple 40 años de aniversario y que es un sitio emblemático turístico, no solo para Canarias, sino para el resto del mundo. Valga, dicho sea de paso, ¿no? Vamos por delante con ese reconocimiento. Bueno, pues descubrimos unas tarjetas Black, yo las llamé así, porque claro, ya tarjetas Black, pues, ¿qué piensas? Pues que no son legales, que efectivamente no lo son, y están firmadas a nombre del gerente, de puño y letra, permitiendo la entrada a particulares de manera gratuita. Bien, nosotros entrevistamos a un abogado, Antonio Vázquez, y nos decía, vamos a ver, hay una ordenanza municipal que dice que nadie está exento de pagar esa tasa en el Lago Martianes. Eso por una parte. Por otra, puede constituir un presunto fraude de ley y además un incumplimiento, y además esta ordenanza municipal del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, que no exime a nadie del cumplimiento de esta tasa, luego se remite a la Ley General Tributaria. Por tanto, habría que ver cuántas tarjetas Black están funcionando para entrar gratis al Lago Martianes, durante cuánto tiempo, cuántos años. Es decir, esto podría ser constitutivo de algún presunto delito contra la agencia tributaria. Entonces, bueno, que Hacienda, que nos está viendo y nos está oyendo, que tome cartas en el asunto. Por otra parte, a raíz de esta publicación, los trabajadores, algunos trabajadores de Pamarsa, que es la empresa pública que gestiona el Lago Martianes, se pusieron en contacto con nosotros. Nos decían, por favor, no reveléis la identidad porque tenemos miedo a ser despedidos. Perfecto, así lo hicimos, y hablan de acoso, hablan de temas de horarios, para cuestiones personales, sanitarias, la presión que se ejerce sobre ellos, turnos de horarios, y además un contrato incluso que nosotros publicamos donde se contrata a un trabajador para ejercer de camarero y resulta que era jardinero. Es decir, hay una serie de irregularidades, incluso un concejal del Partido Socialista, Juana Santana, preguntando por la contratación de un trabajador concreto en este periodo 2015 a 2019. Bueno, en fin, ya incluso la propia empresa Pamarsa contestaba a este concejal diciéndole que hay una serie de datos, de ley de protección de datos, y que no se pueden dar esos datos, algunos datos, a un concejal socialista. Es decir, hay ahora mismo un malestar interno importante. Recordamos también que
sucedió un robo el 16 de marzo de este año y que ese robo también ha traído más malestar, hay un tema ya judicializado, hay una investigación abierta además por parte de la Policía Nacional en este momento sobre Lago Martiane porque podría haber algún delito presuntamente de mayor calado, es lo que estamos también pendientes de esa investigación policial y la apertura de ese juicio respecto a este robo y sobre todo también apuntar que hay un malestar político. Hoy publicamos en Radio Las Palmas que este pacto Partido Popular, Coalición Canaria, ahora sufre de dolor de cabeza, vamos a decirlo así, y que no sabemos qué puede pasar con ese pacto. ¿Por qué? Pues porque el lago Martiane lo gestiona el Partido Popular por una parte, siendo presidente de la empresa pública Pamarsa el alcalde Lope Afonso, y por otra parte la concejala de Coalición Canaria, Sandra Rodríguez, gestiona lo que es la parte municipal y por tanto están los dos partidos gestionando, se han repartido el lago como han podido y por eso hay mucha crisis política, malestar, porque, bueno, pues tratan de tirarse la pelota, la responsabilidad entre todos, según nos cuentan trabajadores indignados del lago Martiane y estamos a la espera de lo que va a pasar. Hay una clave política importante, Manolo, y compañeros, y es que el 25 de abril se celebra el comité local en el Puerto de la Cruz que elige entre la concejala responsable del lago, Sandra Rodríguez, y Juan Carlos Marrero, otro concejal que está en el Puerto de la Cruz. ¿Qué pasa? Que hay una batalla política enorme. ¿Enemigos? ¿Quién va a ser el el candidato a ser alcalde en el 2019 o alcaldesa? Y esto es lo que pasa también. Entonces, claro, a la concejala actual en funciones, Sandra Rodríguez, le viene muy mal el escándalo del lago Martiane y por otra parte, pues bueno, están los partidarios de Juan Carlos Marrero que están deseando que sea él el que gane y renovar el partido en el Puerto de la Cruz. Así un poco... Lo que hay de fondo es una putería de mucho cuidado. Esto es lo que hay de fondo. Putería por un lado y putería por el otro. Ambas puterías en el mismo partido. Eso es lo que hay. Ahora ustedes lean entre líneas. Y los de Coalición Canaria en el Puerto de la Cruz lo saben. Es decir, es un... Pues eso. Lo que les voy a contar yo. Entonces, claro, de un lado y del otro de Coalición Canaria están aprovechando para aquellos que fueron tan amigos, ahora sean enemigos y estén conspirando y aprovechando líos de faldas o pantalones. Depende de cómo le convenga a cada uno. ¿O no? Pues sí. Son sospechas. Son sospechas. No, hombre, no. No son sospechas. En el Puerto de la Cruz y en gran parte del norte, todo el mundo sabe que eso es así. ¿Sabes lo que pasa? No sé qué opinará Raico de este asunto, pero la cuestión es, en un lugar clave, todo el mundo sabe lo político, cómo se siente la pasión con lo que se lleva la política en la ciudad del Puerto de la Cruz. Sí. Pero fíjense ustedes, las cosas de un Partido Popular que estaba fuerte. De hecho, Marcos Brito, recordarán ustedes, logró debilitarlo, o sea, aprovecharse de la fortaleza que él tenía para debilitar al Partido Popular y hacerle su socio de gobierno y darle la tenencia de alcaldía, siendo el Partido Popular, con Antonio Castro a la cabeza, la fuerza más votada en el Puerto de la Cruz. Quien debiera ser alcalde era Antonio Castro y no Marcos Brito. Pero Marcos, que era un magnífico estratega, un gran conocedor de la política en el Puerto de la Cruz, logró unir fuerzas y echar al Partido Socialista del gobierno, hasta tal punto que después de, recordarán ustedes, Félix Real, el alcalde Félix Real, el Partido Socialista no ha levantado cabeza en el Puerto de la Cruz. De hecho, en Coalición Canaria está pasando lo mismo que pasó en el PSOE en su día. O sea, lo que pasa es que aquí no eran por estas cuestiones, eran por otras. Es verdad. Espera, aclararon que eso es no divertido. Eso resulta interesante. En el PSOE eran enfrentamientos políticos y de familias políticas. Aquí tienen que ver asuntos mucho más de índole personal e íntimo llevados a la política. Lo dije bien, ¿no? Más o menos. Sí. Pero elegante. Han habido puñaladas, o sea, puñaladas en lo personal, sí, que lo que tú acabas de decir. O sea, un tema personal lo han llevado a la casa consistorial, sí, y por ende pues se están viendo perjudicados todos los vecinos del Puerto de la Cruz. Una putería. Pero que encima de eso, si le añades que estamos vista a un año de elecciones,
o queda un poquito algo más de... Es lo que hablaba María ahora, ¿no? Es el codazo, es desgastarte. Sus propios compañeros, algunos de ellos, están intentando desgastar a los propios suyos para, obviamente, ir escalando posiciones. Y sobre todo ahora con el tema de los máster y tal, que está todo el mundo calladito, pues ahora alguno ha visto, dice, pues ahora es mi momento para escalar y más ahí todavía esas Pero puñaladas. piensa tú que cómo se la está jugando Coalición Canaria en el Puerto de la Cruz. O sea, esta cuestión a Coalición Canaria, que pasar de tener la alcaldía ha pasado a ser el segundo de a bordo y prácticamente llegar a... Casi convidado de piedra. A convidado de piedra, y que ahora se está matando a pedrada limpia, ya pasó en Los Realejos. O sea, es que el fenómeno López Afonso ha tenido una irrupción anterior en el caso de Manuel Domínguez. Recuerden ustedes que en el caso de Los Realejos eran dos. Yo creo que estamos incluso Manuel de todos Domínguez iba de segundo, era Sebastián Ledesma el que iba de primero. Coalición Canaria Los Realejos ni suena, ni se le espera. Pero es que en el Puerto de la Cruz va a pasar lo mismo. Están heridos con la misma, en la misma parte del cuerpo político, están heridos con lo mismo, es mi opinión. Yo creo que podríamos estar todos de acuerdo en eso. Pase lo que pase, quien gane esta batalla, que lo sabremos enseguida, la organización política está gravísimamente herida y le costará mucho recuperarse. Bueno, de hecho, algunas fuentes de Coalición Canaria nos han comentado, y de hecho hoy lo publicamos, que algunos sondeos internos decían que de 4 concejales que tienen, en los próximos comicios podían perder la mitad, quedarse en 2. Entonces, claro, hay una revoltura política para efectivamente lavar la cara, la imagen de Coalición Canaria del Puerto de la Cruz. Veremos efectivamente el 25 de abril qué pasa en esas elecciones locales, pero sea como sea, gane Juan Carlos Marrero o gane Sandra Rodríguez, efectivamente estoy de acuerdo con vosotros, Coalición Canaria del Puerto de la Cruz está herida de muerte, necesita una renovación y además necesita irse a la oposición sanamente y aprender también desde la oposición. Sí. Por otra parte, tenemos el Partido Socialista y la Asamblea Ciudadana Portuense han hablado de pedir un pleno extraordinario, solamente un monográfico del Lago Martínez, porque el Lago Martínez además tiene una situación económica bastante importante en negativo. Entonces hay que hablar de cifras, hay que hablar de números y hay que hablar de gestión. Y por otra parte, para mí una cuestión importante del Partido Popular en el Puerto de la Cruz, y es que tiene 2 personas judicializadas en este momento. Una es el alcalde López Afonso, que estamos a la espera de la apertura del juicio penal por el caso Mercadillos, donde el alcalde está imputado por prevaricación en vía penal, y que vamos a ver qué es lo que pasa con eso, y que hay mucha preocupación en el Partido Popular a nivel nacional, me consta, fuentes también del Partido Popular a nivel nacional. Y por otra parte, Pedro González, número 2, teniente de alcalde, concejal de seguridad, junto con una autoridad de la Policía Local Municipal, ante una denuncia de comisiones obreras en anticorrupción hace 1 año y pico. La Fiscalía acaba de hacer la suya porque en el servicio municipal de las grúas de los coches, cuando la gente presuntamente iba a retirar su coche, no pagaba la tasa, algunas personas. Entonces, hay otro caso de grúas en el Puerto de la Cruz, donde ya se apunta al número 2 del Partido Popular y a una autoridad de la Policía Local, en fin. Bueno, todas estas cuestiones nos estamos enterando y las estamos trayendo hasta esta mesa, o ustedes, créanme que de muchas cosas nos estamos enterando en directo. Sobre todo lo que cuenta María, ¿eh? Y en directo tenemos a Román Delgado. Román, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Gracias, compañero, por estar con nosotros hoy. Por cierto, te echaba de menos. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque a ti se te echa de menos. Eres un hombre de campo, de la tierra. Sí, oye, eso es verdad. Oye, mañana toca campo, además. Bueno, Román, quiero compartir con los espectadores, lo hacemos a menudo con titulares del periódico digital Canarias Ahora, y quiero hacer referencia a esta noticia que publicaba tu periódico. La investigación judicial destapa que el agujero en el recinto ferial tinerfeño puede llegar a los 600.000 euros. Es decir, que pasamos de 100 y pico mil euros inicialmente, cuando se habló del agujero del recinto ferial, el objeto de la denuncia ante Fiscalía, a 600.000 euros. Esto es como lo de Simpromi, es un suma y sigue. Sí, cierto. Bueno, realmente, como ya saben las personas que se han interesado desde ayer por este asunto, esta información trasciende a partir de la toma de declaración que se produjo ayer en un juzgado de Santa Cruz, donde se instruye este caso, un caso que ya se denomina el caso recinto, ¿no? Y esa cifra que tú acabas de aportar, de poquito más de 600.000 euros,
Es una cifra que recoge una prueba pericial que fue encargada por el juzgado a una empresa consultora y auditora de prestigio que se llama Godoy, y lo que hizo esa auditora fue examinar los estados económicos, contables y financieros de la empresa pública, que es una sociedad anónima, Institución Ferial de Tenerife, adscrita al Cabildo de Tenerife, y con presidente de su consejo de administración, el presidente también del Cabildo, que es el señor Carlos Alonso, y como consejero delegado también un político, Efraín Medina, ¿no? El resultado de ese informe, bueno, aparecen muchas joyas, ¿no? Pero uno de los, digamos, el dato resumen sería el que acabamos de apuntar, ¿no? Ese posible agujero, ¿no? Supuesto agujero de 600.000 euros, que para que el espectador lo entienda significa multiplicar prácticamente por 5 la cantidad inicial por la que el propio recinto lleva este asunto a Fiscalía, ¿vale? Eso ocurrió en septiembre de 2016. Como ya sabemos también, el hecho de ese primer agujero, ¿sí? Ese primer agujero sí. Ocasiona la destitución, ¿no? Del que era entonces gerente por muchos años de recinto ferial, que fue el señor Ignacio Pintado. Ignacio Pintado, efectivamente. Sí, una persona vinculada, ¿no?, a la Policía Canaria, que es la que pone, la que ha puesto bueno, la que siempre ha puesto, ¿no?, en ese cargo la que siempre ha puesto el cargo de gerente, y a partir de ahí entra en Fiscalía el asunto, y el fiscal formaliza la denuncia. Una de las pruebas que encarga el juzgado es la auditoría esta de la que estamos hablando, la que aporta los 600.000 euros de agujero, y nada, y nos encontramos en las diligencias previas, que para entendernos es un poco la investigación del caso antes de ya tomar una decisión, si se pasa a la vista oral, se archiva o sigue para adelante, ¿no? Oye, lógicamente con las pruebas que hay, esto va a seguir hacia adelante, ¿no? Dime una cosa, hablabas de joyas. ¿Encontraron por ahí algunas joyas en las diligencias? ¿De qué joyas estaríamos hablando? Sí, bueno, las joyas, hay algunas cosas interesantes, ¿no? Bueno, hay que decir que en principio solo hay una persona investigada, que parece que es la persona es la persona acreditado que tenía el control de la contabilidad y la administración, el que lleva la administración de la contabilidad, que es el señor Ignacio José Castillo Melo, actualmente jubilado de su puesto, una persona que ya no está allí y se jubiló. Ese es el único investigado imputado, como queramos llamarlo por ahora. Y a este señor el informe del auditor que encarga al instructor, el juzgado, le atribuye algunas cosillas interesantes de choriceo, para entenderlo mejor, como que cogía dinero de caja, ¿vale?, que luego no devolvía. Tenía un problema, un embargo judicial personal. Ese embargo judicial lo obligaba al recinto ferial o a la institución ferial, que sería la empresa, a descontarle una cantidad de su nómina que no se la descontaba. Además no se la descontaba, sino que la pagaba directamente de fondos de su empresa pública, el recinto ferial. Y también tenía la desfachatez siempre, ¿no? Esto siempre según el informe del auditor que encarga al juzgado, de pagar incluso algunos impuestos que luego no devolvió, ¿no?, digamos, al tesoro de la empresa, ¿no? Pagaba, parece, todo lo que podía, ¿no?, con dinero público de esta empresa, de esta sociedad mercantil adscrita al Cabildo, y evitaba, en la medida de lo posible, que las cosas que él tenía o los compromisos que tuviera al final supusieran una minoración, digamos, de Román, su posibilidad de liquidez, ¿no? A mí, después de haber leído la información que publicaba Canarias Ahora, y que ahora estás relatando tú aquí en tu casa, en Mírame Televisión, no deja de sorprenderme algo. Yo te lo digo, en cualquier empresa, y estamos hablando de una empresa que es todavía mucho mayor y que es responsabilidad, que requiere una responsabilidad mayor por quienes la gestionan y quienes tienen que fiscalizar esos movimientos, como es una empresa pública. Estamos hablando del recinto ferial de Tenerife, o con una vinculación pública. Lo que uno no entiende es, ¿cómo dices tú? Bueno, se mamaron 100 euros. Bueno, se mamaron 50 euros. Se mamaron 1.000 euros.
Se equivocaron en 350. Pero es que ya van, recuerdo que inicialmente eran 120.000 euros, o 100 y pico mil euros, y ahora 600.000 euros. Y nadie, a fecha de hoy, puede decir que sea menor la cantidad, sino que esto va a más. La pregunta que se me viene a la cabeza es, ¿y a este señor nadie lo vigilaba? Bueno, porque es que por la misma regla de tres, tú me vas a disculpar, pero yo tengo que traer aquí el caso Simpromi, porque la gente que no es boba estará en su casa diciendo, oye, pero es que esto vuelva a pasar en el Cabildo de Tenerife o con una empresa vinculada al Cabildo de Tenerife. Carreteras también es del Cabildo de Tenerife. El caso Carreteras, digo. Son cosas distintas, pero al final van de empresas que influyen en la imagen o directamente tienen una vinculación, sin el directamente, con la institución, que es el Cabildo de Tenerife. Eso sí, mira, Manolo, tan protegido por todos, y que esté a la baja. Pero ¿qué mierda es esto? O sea, hombre, ¿quién vigila nuestras cuentas? ¿Quién lleva el control? Al final, el control llega por una denuncia y nos enteramos por la fiscalía, va a los juzgados, y en esto no hay responsabilidad. Es decir, al final una marca como es Simpromi se llama caso Simpromi. Y ya nos olvidamos de todo el trabajo hecho durante toda la vida. Están ahora de aniversario. Simpromi pa'l carajo. Como si todo esto fuera la mamancia, el robo a mansalva del señor Pedreira. Sí. Y los que... Bueno, hay que decir que era besuqueado, ¿no?, de arriba abajo por gestores públicos vinculados a Coalición Canaria en el momento de gloria, ¿no?, que fue el ascenso del equipo de fútbol sala que presidía, ¿no? Hay fotos, imágenes por ahí en todos lados, ¿no?, sobre esta situación. Por en eso... relación con la otra parte, Manolo, con la parte de los controles que hay, bueno, hay que decir que la empresa que gestiona, la empresa pública que gestiona el recinto ferial de Tenerife, que es una infraestructura, yo creo que clave y muy interesante para el desarrollo económico y también sociocultural de la isla, es una empresa que ha perdido mucho dinero en muchos ejercicios, ¿vale? Que se ha tenido que inyectar dinero público del presupuesto del Cabildo, que sería la matriz, la Corporación Insular, para salvar a esta empresa. A pesar de eso, a pesar de que tiene que haber control político, y control de gestión que se desarrolla desde el Consejo de Administración. Pues no será por falta de actividad en el recinto ferial. No, pues bueno, es una empresa que hay que ver las cuentas nada más para saber que en los últimos años ha tenido muchos resultados negativos, ¿no? Eso es indudable, ¿no? Está ahí en la documentación. Pero aparte de eso, todas las empresas públicas, como cualquier empresa seria, tiene un control interno, que en este caso ha fallado, y tiene un control externo, que son las auditorías que están obligadas a hacerse sobre las cuentas y los estados económicos y financieros de la empresa. Román, que también ha fallado. Román, soy Ricardo. Y por encima ¿Qué pasó, Ricardo? Buenas noches, amigo. Buenas noches, ¿qué tal? Y por encima de eso, una responsabilidad política que alguien tendrá que asumir. Exacto. Al margen de los tribunales y de todo eso que tú estás contando, hay una responsabilidad política porque es una empresa, voy a decirlo más clarito, que tú lo dijiste súper claro, 100% pública y 100% propiedad del Cabildo. Sí, Ricardo, ¿vale? en este asunto, ahí vamos al papel del Consejo de Administración, que es el órgano de máximo control que tiene esa empresa, ¿no? ¿Vale? En este caso, volvemos a repetir, pública. ¿Y el Consejo de Administración? El presidente tiene un presidente Carlos Alonso, y un consejero delegado. Y el consejero delegado es Efraín Medina. Espérate, digamos, ahí hay una responsabilidad. El presidente del Consejo del recinto ferial de la administración, sí, de la institución, es el presidente del Cabildo. Sí, y del resto de empresas públicas, sí. Y el consejero delegado en este caso es el señor Efraín Medina, ¿sí?, que es el responsable del área vinculada a la actividad que desarrolla esa empresa. Y es consejero delegado, es decir, tiene la delegación de los poderes del presidente. Sí, el consejero delegado, ya saben que en los consejos de administración a veces está la figura del presidente, y no siempre, y en otros casos coexiste la figura del presidente con la figura del consejero delegado, que es el caso que nos ocupa. Y luego lo más curioso de todo es que el análisis que hace este último auditor, la empresa Godoy, a petición del juzgado instructor, pues llega a las conclusiones que llega analizando la información que ya se tenía de auditorías anteriores
y algunas fuentes más que incorpora, pero esencialmente con la información contable y de las auditorías interiores. Y luego el informe, este mismo informe, dice una cosa muy curiosa, que la plantea en un apartado de limitaciones, ¿no? Que es la siguiente. Una de ellas, muy curiosa, es no disponemos de extracto bancario de recinto ferial para comprobar el ingreso de todas las supuestas salidas de caja. O sea, el dinero que salía de caja y se dejaba un vale con la anotación de que se iba a devolver. No hay ninguna prueba documental, entre otras vía extracto bancario, de que haya sido devuelto. Y luego hay una segunda cuestión interesante que tiene su morbo, porque la vincula, ¿no?, al tan conocido, ¿no?, y ya manido caso Bárcenas, que apunta que dada la rotura de los discos duros y la posibilidad de poder modificar la aplicación informática manualmente, la aplicación informática se refiere con la que se desarrollaba la actividad de contabilidad, no sabemos si el problema, digamos, de agujero económico puede ser de mayor envergadura. Se habla, yo creo que utilizando un término más políticamente correcto, de rotura, pero no podemos decir que haya sido un martillazo, ¿no? Pero sí hay un apunte ahí un poco curioso, ¿no? De la rotura de los discos duros. La rotura de los discos duros. Aquí se rompen los discos duros que da gusto. Sí. Se rompen los discos duros en el momento en el que desaparecen las perras. Sí. Bueno, ahí lo indican como un impedimento claro de que la cosa no ha podido ser analizada de mejor manera, ¿no? Es muy interesante lo que estás contando. Insisto, en canariasahora.com tienen toda la información, pero mis compañeros tienen ganas de preguntarte cosas. Lo primero, no ha habido, por tanto, responsabilidad política. Estos son cosas que pasaron. No ha habido responsabilidades políticas, no ha habido... Nadie ha asumido responsabilidad. Sí, lo que más se acerca a eso, Manolo, es el cese, destitución del señor Ignacio Pintado, que era el gerente... A ver, no. Pero Ignacio Pintado, ¿quién le votó a ese señor? ¿O era un gestor? Ignacio Pintado, según las declaraciones que hizo pues ayer, ¿no? Sí. Que tuvo la toma de declaración el juzgado, dice que él no, digamos que su capacidad profesional no es tan avanzada como para digamos, dominar cuestiones de contabilidad, ¿no? Eso lo recoge algunos periódicos hoy, ¿no? Después de la declaración que hizo ante el juzgado. María. Y el señor Ignacio Pintado es un puesto de responsabilidad que decide, en este caso, o que ha decidido en este caso, en distintos mandatos, mantener Coalición Canaria, ¿no?, que es el que lo ha puesto. Te pregunta María Montero. Sí, buenas noches, Román. Sí, hola, buenas noches, María. Buenas noches. Al hilo de lo que dices, que es muy interesante, yo me voy a ir a la parte del entramado empresarial del Cabildo de Tenerife, con un auténtico holding de 80 empresas públicas con dinero público que pagamos todos los tinerfeños. Respecto a las auditorías, comentarte que además algunos consejeros de la oposición interesados en este tema saben, a través de los funcionarios del propio Cabildo, cuando van a pedir precisamente datos, pelos y señales de las auditorías, y realmente yo misma me quedo descorazonada al saber que esas auditorías nunca son tan profundas como nos gustaría a los ciudadanos. Es decir, no hay facturas concretas de electricidad, de un almuerzo, de una inversión. Eso no existe en el Cabildo de Tenerife. O sea, hay que saber muy concreto qué factura exacta hay que pedir, que son millones de facturas al año, para realmente hacer una auditoría exhaustiva, como nos gustaría a todos los ciudadanos conocer en qué se gasta el Cabildo tinerfeño los fondos públicos. Por tanto, son auditorías que son a escala grande, a grosso modo, pero realmente es muy difícil determinar si hay una queja, por ejemplo, como estás diciendo, realmente cuánto dinero entraba, cuánto dinero salía. Eso es casi imposible de cuantificar. Eso es lo que quiero señalar para los ciudadanos. Sí, bueno, que las auditorías son muy y realmente, claro, no se nos escapa que por eso es importante, y bueno, y es una de las cosas que yo creo que con razón viene denunciando Podemos, ¿no? Bueno, también hay que decir que Podemos es acusación popular, ¿no?, en este proceso, y que el hecho de que Podemos tenga mucho interés, ¿no?, en que estas cosas se conozcan, también nos da la posibilidad a muchos periodistas de acceder a información muy valiosa, ¿no? Esto hasta ahora en el Cabildo era un poco difícil conseguirlo, tanto con el PSOE como con el PP, y bueno, lógicamente con Coalición Canaria prácticamente imposible. No tenemos más que ver algunos periódicos hoy para saber cómo funciona esto. Y lo que sí es verdad es que, claro, las auditorías, como dice María, quizás no haya una profundidad tan amplia o los datos no sean tan exhaustivos, pero a mí me preocupa más que los ciudadanos y los representantes de los ciudadanos, aunque estén en la oposición, no puedan acceder al detalle
de la información sobre cuenta de una empresa que es integralmente pública o que está controlada de forma mayoritaria por una administración pública, como son todas las empresas que forman parte del presupuesto consolidado, ¿no? Y esta es una de ellas, una de las tantas que tiene el Cabildo, y eso que se ha ido quitando alguna, ¿no? Y la última pregunta te la hace ya Raico Vargas. Hola, Román, Hola, buenas Raico. noches. Hola, yo tan solo me voy a ir a hemerotecas, ¿no? Porque además voy a puntualizar algunos gastos, porque es que después de este tiempo yo no sé lo que es, y precisamente oficinas que están en el propio recinto ferial. Año 2012, 212.842. Año... luego, el año siguiente, 2013, 300.960 euros. En el 2014, 281.254. Y así podíamos seguir. ¿Nos hemos olvidado de la tarjeta de Miguel Ángel Santos? El que fuera consejero delegado de turismo. Ahí está. Sí, mira, unos gastos... Raico, sí. Sí, bueno, que llevas razón, ¿no? Yo tenía aquí unos pequeños apuntes, ¿no? Y era, bueno, algo que ya ha adelantado Manolo, ¿no? Que es decir, bueno, el Cabildo, los políticos que están en el grupo que gestionan el Cabildo tienen un problema ahora mismo, ¿no? Hay varios asuntos de envergadura que están judicializados. Uno, como apuntó Manolo, el que, digamos, se desprende de la gestión en el área de carretera. No olvidemos que también está pendiente de análisis por parte del único grupo de la oposición que se ha interesado con AINCO por saber lo que ha pasado en Turismo de Tenerife, con los gastos que hay que ver si bien justificados o no tan bien justificados, del que entonces era consejero delegado, el señor Miguel Ángel Santos, inicialmente una persona vinculada al PSOE. Tenemos además el asunto, como también ha apuntado Manolo, Simpromi, y no debemos olvidar que hay también otra cuestión que puede ser importante, que no lo sabemos, está en la fase de investigación, en diligencias previas, que sería el caso también destapado por Canarias Ahora, el diario.es, el caso Piscifactoría, ¿vale? Y aparte de eso, tenemos los problemas que ha habido con los ECUAC, y también tenemos algunos asuntos de envergadura que, bueno, está por ver cuál es el camino que siguen, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, hay muchas cosas y todas tienen que ver con decisiones mal tomadas, con falta de transparencia y sobre todo con muy mala gestión de recursos públicos, ¿no? Eso sí está claro. Ese es el grave problema, lo que hoy tiene que estar sorprendiendo y preocupando a la ciudadanía, y es que una institución respetada en toda Canarias pues está en unos límites en las que durante todo ese tiempo en el que los ciudadanos hemos respetado y hemos querido al Cabildo de Tenerife, nos hemos sentido identificados con el Cabildo de Tenerife, resulta que estaban sucediendo cosas que llaman poderosamente la atención. Y no es querer echarnos las manos a la cabeza, pero es que algo está pasando y no es bueno que este tema se dirima solo a los juzgados porque hay responsabilidades políticas. Alguien decide que una persona esté ahí y que se maneje hasta tal punto que pague sus recibos personales y de 120.000 euros que se ha ido presuntamente mamando, al final ya vaya por 600.000. ¿Se imagine que esto pasara por cada una de las instituciones, de las empresas públicas del Cabildo? 600.000 de aquí, 800.000 de aquí, 200.000 de aquí, la tarjeta de tal fulano, la de Mengano. Y hay una pregunta, Manolo, importante, ¿no? Euros. No es un señor que trabaja en una... Digo, por favor, porque puede ser muy... en una cafetería. Pues me mamo 20 euros o 10 euros de caja, que eran agua verde, no cuadra. Es que, Dios mío, es que en una empresa pública, y más en el Cabildo, con el seguimiento que hay de las facturas, con... No sé, es preocupante, es alarmante. Y me van a perdonar, pero felicidades a Podemos, de verdad. No me va a doler en prenda. No me va a doler en prenda decir felicidades, estimular ese trabajo, porque si no es por esta gente, no nos enterábamos de la misa a la mitad. No nos enterábamos de la misa a la mitad. ¿Ven lo importante que es el trabajo de la oposición? Hay oposiciones cómodas, oposiciones
chungas, oposiciones estafadoras. Porque como no gobiernan, se agarran a que están en la oposición y no puedo hacer nada. Y hay oposiciones responsables que están por ahí por gobernar, por querer gobernar, pero mientras llegan a poder gobernar, están fiscalizando, están investigando, están queriendo saber. Con mucha dificultad, además. Con muchas dificultades, que es lo peor. Con muchas dificultades, que es lo peor. Gracias, Román. Nada, un abrazo a todos. Buenas noches. Magnífica información de Canarias. Ahora, lo más importante, y con muchas dificultades. Es decir, ya no nos falta solo información a los ciudadanos, es que les falta información a los que hemos elegido los ciudadanos para que estén ahí. Es gravísimo esto, ¿eh? Es muy, muy, muy grave. Ricardo. Sí, yo quería compartir una reflexión con los tres compañeros de la mesa, con los tres, entender que estamos, especialmente en Canarias, amparándonos demasiado en asuntos de orden técnico, jurídico, de organigramas, de estructuras, y no nos centramos, no apuntamos a lo básico, y es que estamos hablando en este momento, primero, no de cualquier institución pública, estamos hablando de la tercera administración pública local de España, por volumen de gestión y por capacidad y por el número de empresas y por el dinero que mueve, que es el Cabildo Insular de la isla de Tenerife, primero, y segundo, que estamos hablando de una empresa 100% pública, ¿vale? No estamos hablando de... ¿vale? Su estructura es de empresa privada, con un consejo de administración y con todas esas cosas, pero es un ente absolutamente público. Dicho esto, hay información en la calle en este momento de que una prestigiosa auditora internacional certifica documentalmente que faltan 600.000 euros. Si Canarias, si Tenerife, pero pasa en toda Canarias, por ser justo, si Canarias fuera una comunidad autónoma seria, donde los políticos se tomaran en serio a sus votantes, mañana por la mañana habría una rueda de prensa del responsable político de esta institución dando explicaciones, diciendo: yo no sabía, me constituye una acusación particular, vamos a investigar más profundamente y vamos a contarle a todos los ciudadanos, porque es mi responsabilidad, a mí me han votado y soy el responsable político. Quiero decir, habría explicaciones políticas, María, Raico y Manuel. Eso en Canarias no pasa. Aquí está todo el mundo callados como, diría una palabra que estas cosas las dice Manuel Artiles, aquí yo no, todo el mundo callados hasta ver qué pasa con el proceso, con el juicio, si se cierra o si no se cierra. Hasta que se diluya en el tiempo. Estoy hablando de que una prestigiosa auditora internacional de una empresa 100% pública, de la tercera administración local del país, dice que faltan 600.000 euros, que es una responsabilidad, vuelvo a centrarme, compañeros, que es para lo que estamos, que no somos ni abogados, ni fiscales, ni procuradores, ni nada. Hay una responsabilidad política y no vamos a escuchar una explicación política nunca, hasta que no termine el proceso, si es que se produce. Completamente de acuerdo contigo. De hecho, en el último pleno celebrado en el Cabildo Insular de Tenerife, el Grupo Podemos, a instancias de Julio Concepción, que es el consejero de la oposición, que lleva también el caso del recinto ferial, y por supuesto Podemos, personado como acusación popular en este caso, y en Simprom y en el caso de Carreteras, pidió una moción para que todos los grupos políticos del Cabildo, ejerciendo la ley de transparencia, publicaran en qué se gastan los gastos, el dinero público que reciben los grupos políticos del Cabildo, en qué se gastan ellos esos fondos. Como grupo político, esa moción fue denegada y ningún grupo quiere publicar en su portal de transparencia, ni Coalición Canaria, ni PSOE, ni Partido Popular, en qué se gastan el dinero público de todos nosotros como grupo. No hay cultura de explicaciones políticas en Canarias. A Julio Concepción lo han llamado en muchas ocasiones. El lunes pasado, este lunes tenía la oportunidad de entrevistarlo en la radio, y a Julio lo han llamado al orden por la cantidad de cosas que cuelga y que publica en redes sociales. Y yo creo que a día de hoy, pues de momento no controlan, no hay el poder político para controlar una red social, con lo cual, bueno, pues nos vamos enterando de muchas cositas en ese sentido, ¿no? Afortunadamente. Yo aporto otra cosa más, en los altos índices de reparos de intervención que hay, también al gasto público del Cabildo, eso también lo denunció Podemos, los fondos SWAT también, eso es otro temazo. Y también otra parte, bueno, vosotros sabéis que yo soy muy defensora de los bodegueros canarios y además que me encanta cómo trabajan, ¿no? Estas bodegas familiares, y además nuestro vino tiene un alto valor porque, claro, no es lo mismo cultivar uvas en una tierra volcánica que a lo mejor una mesa
meseta castellana, ¿no? Bueno, pues Bodegas Insulares, por ejemplo, empresa pública del Cabildo, aparte de que los viticultores a los que les compran uva son los últimos que cobran, y a veces esa empresa ha tenido hasta una deuda con sus viticultores de 1 millón de euros, es una empresa ruinosa, está denunciada a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia por presunta competencia desleal contra el resto de los bodegueros canarios, porque claro, con fondos públicos puedes tener una bodega, pero es que los demás bodegueros tienen sus fondos privados, o sea, no pueden competir con una empresa pública que tiene su propia bodega pública. Estamos a la espera también de lo que pasa con esa denuncia. Y recuerdo también un dato que contamos hace unos meses en Diario 16. IDECO también es otra empresa pública del Cabildo de Tenerife, presidida por Carlos Alonso en este caso, época preelectoral. IDECO, eso lo publicamos en Diario 16, 139.000 euros de IDECO a 139 asociaciones de vecinos en época preelectoral. Ahí lo dejo, compañeros. Bueno, el último me he enterado tiene que ver con algo que hemos contado aquí. Raiko, nos hemos quedado sin tiempo, pero te voy a pedir que lo comentes, qué está pasando en el sur de la isla de Tenerife. Bueno, por un lado, Arona es una noticia buena, positiva, yo creo que trascendental, sobre todo para el futuro de esta isla del sur y de Canarias, el desbloqueo por fin del plan parcial del Mojón. Hay que destacar que en 3 años este grupo de gobierno, en este caso con José Julián Mena a la cabeza, en esta parte también Luis García, el concejal de urbanismo, que además entiende perfectamente de lo que es urbanismo porque viene del municipio, trabajar en este área, en el municipio de Adeje, han desbloqueado el plan parcial del Mojón. Estamos hablando de más de 1 millón de metros cuadrados, donde Arona quiere apostar por hoteles de alta calidad, hoteles de 5 estrellas. Precisamente habían tumbado hace algún tiempo, no mucho, el PMM, los planes de mejora y modernización. Además, la única fuerza que se abstuvo fue Coalición Canaria. Decidieron decir no PSOE, PP y Ciudadanos por Arona. Y bueno, ya está el ayuntamiento trabajando en esa zona, en ese plan, porque bueno, se estaba construyendo un edificio que finalmente desde hace más de 20 años se robaron absolutamente todo, cableados, todo lo que había allí, aquello que estaba desamparado prácticamente. Para que los televidentes se hagan una idea, justamente en el cruce por debajo de la autopista, la rotonda que va al acceso, que va justo a esa rotonda de esa fuente de los cristianos, pues tanto la zona, la parte derecha como la izquierda, todo eso va a ser el futuro, lo que condiciona al futuro de Arona y del sur, donde van 3 parques públicos, ya se está trabajando en ello, dotaciones culturales, deportivas, más de 50.000 metros a disposición precisamente de esos parques. Y bueno, esa urbanización que es en donde están trabajando, una urbanización en desuso. El interés ya que han mostrado desde muchos puntos de este país, incluso fuera de ello, pero por ejemplo la cadena Spring Hoteles o Marilanza ya lo han hecho público, la inversión, la construcción de dos hoteles en esa zona. Yo creo que es una muy buena noticia. Pues qué manera de terminar el programa, una fantástica noticia, más generación de riqueza, más generación de empleo, puestos de trabajo. Y yo creo que con todo lo que está cayendo, de verdad, creo que hay que destacar las buenas prácticas en este caso del gobierno de Arona, porque insisto, creo que puede pasar por ahí. A nadie se le escapa a Adeje y Arona la potencia que es turísticamente y económicamente para esta isla de Tenerife. Y se quedaba ahí algo en el tintero de lo del incendio, de la sorpresiva que me he llevado cuando bomberos del consorcio, pues a petición además del propio presidente del consorcio de bomberos, prestándose para recursos en este caso personal, material, pues se les negó la... O sea, bomberos se ofreció para atajar el incendio, para pagarlo. Sí, efectivamente. Bueno, tengo la noticia. Exactamente, el presidente del consorcio comunicó en varias ocasiones la disposición de medios humanos y materiales para colaborar en dicho incendio, y al parecer el incendio, pues bueno, con los recursos que allí estaban, el personal de medio ambiente, con el apoyo de la UME, pues se encargaron de la extinción, pues bueno, de forma pues efectiva bajo mi punto de vista. Los que conocemos el terreno, los que estuvimos allí, los que sabemos de alguna manera cómo es ese terreno, es muy complicado llegar allí, pero a mí sí me sorprende. Y de hecho, cuando me daban esta información, además de una fuente pues fidedigna en este caso,
pues me sorprende, ¿no?, que no fueran activados por la dirección del incendio. Y otro dato más, los Brifor, que son retenes de verano, tampoco fueron activados, y también esa noticia me llega a través de ellos, y que estaban dispuestos a salir y tampoco fueron activados, con lo cual, bueno. Señores, quedan muchas cosas por tratar, pero es que tenemos el tiempo que tenemos. Tú ya te puedes ir Y me yendo toca. porque te Me toca toca continuar. Y a María la escuchamos en Radio Las Palmas, y a nuestro compañero Raico Vargas lo escuchamos en Onda Tenerife. Y ustedes sigan en nuestra sintonía, que seguimos en directo con más programación. Adiós. Patrocinan este programa Grupo Sada Pollos Montemar, Caja 7, McDonald's Tenerife, Océano Combustibles, Dental Center Dipar, Todo Hogar, Montesano, Loro Parque, Grupo Número 1, Faicanes Tenerife, Centro Oftalmológico Muiños, Centro Comercial del Mueble, Mobiliario Martínez Serra, Obra Social La Caixa.